Diario SCP es un podcast con efectos sonoros basado en el universo de SCP. Todo lo que escuches a continuación es ficción, con fines de entretenimiento. Síguenos en todas nuestras redes sociales como diario-scp. Viernes 21 de octubre de... Creo que ahora sí me pasé un poco. Tiene casi un mes desde que hice la última grabación. Pero mira, el lado bueno es que no tuviste que esperar un mes para escucharla. He dejado un poco de lado las grabaciones, pero no te preocupes. Creo que ya encontré la manera de poder seguir siendo constante. Esta grabación y las próximas serán prueba de ello, o al menos eso espero. Pero bueno, estamos en octubre, uno de los meses más populares debido a Halloween. Y por esto es que tengo en mente hablarte de algunos SCPs en esta grabación, en lugar de hablarte de uno en específico como he venido haciendo. O bueno, había veces que te hablaba de más, pero entiendes el punto, es algo especial. Igual puede que pienses que todavía faltan 10 días para Halloween, y sinceramente me hubiera gustado grabar esto en la fecha, pero tristemente no voy a poder. Así que mira, aquí lo tienes un poco antes de la fecha. Si quieres te puedes esperar y escucharlo hasta el 31 o escucharlo de una vez. Pero ahorita que lo pienso, como que no tiene mucho sentido lo que acabo de decir, porque no sé cuándo o quién esté escuchando esto, y sería una coincidencia muy grande que sea cerca de Halloween. Me pregunto si te gusta Halloween. A mí sí, porque es una época en la que la gente se disfraza y se la pasa bien. Este año mi hijo se quiere vestir de un superhéroe. Se supone que tendría que ser de algo espantoso, pero pues... con que sea feliz. Debido a que trabajo en la fundación, ya casi no me dan miedo algunas cosas que son comunes que dan miedo en la sociedad, debido a que he visto cosas peores que todavía no han sido vistas por el público. Tú, me pregunto, ¿te espantas fácil o casi no? Ya me desvié. Se supone que te tengo que hablar de SCPs y no tener una plática contigo, aunque no descarto esa idea para un futuro. Así que vayamos allá. Puede que haya veces en las que te sientas observado, y puede que haya veces que estés en lo correcto, o puede que no. Pues este SCP se relaciona con esto. SCP-2373 se asemeja a un humanoide lleno de pelo y demacrado. Su piel está cubierta de cerdas negras y peludas. Sin embargo, como su cuerpo ha sido cortado desde el abdomen, se desconoce si estas cerdas se extendían más allá del torso. Este no produce sombra, no refleja y es incapaz de emitir sonido al contacto físico con superficies externas más allá de 4 dB. Sus ojos están permanentemente abiertos y si no hay alguna presencia humana en su línea de visión directa, el SCP permanecerá en un estado inactivo en el suelo de su cámara de contención. Pero si una única entidad humana entra en la línea de visión directa de SCP-2373, este comenzará a moverse, reposicionándose telequinéticamente detrás del sujeto. Este movimiento inicial es rápido, tan así que los sujetos no tendrán conocimiento de la presencia del SCP mientras este entra en su fase activa, ya que la velocidad de sus movimientos, cuando se reanima, sobrepasan la percepción visual humana del movimiento. El SCP se mantendrá suspendido en la espalda del sujeto, permaneciendo cojeando y temblando ocasionalmente. Puede que te preguntes, ¿cómo sabemos esto? Si te acabo de decir que sobrepasan la percepción visual humana, así que la manera en que lo hacemos es un poco limitada y basándonos en teorías, ya que solo podemos ver sus movimientos en su estado inactivo electrónicamente, a través de sólidos transparentes o por individuos no humanos. Ocasionalmente, cuando está en su estado activo, se ha sabido que SCP-2373 se estremece, agarrando momentáneamente su abdomen amputado por dolor. No obstante, la fuente de la amputación es desconocida, pero el corte es consistente, lo cual podría significar que fue infligido por un cortador rotatorio o una sierra de bandas. Cerca del corte hay una transparencia incorpórea débil, similar a la exhibida por entidades espectrales, invisibles y o intangibles previamente contenidas. A partir de esto es que surgen hipótesis actuales, las cuales sugieren que SCP-2373 es o era una entidad fantasmagórica tipo 4G, la cual de alguna forma se somete a la reencarnación, impidiendo la habilidad de controlar su forma exterior. Si no sabes qué son las entidades tipo 4G, que puede que sí sepas pero a la vez no, son las entidades poseyentes de la habilidad de visibilizar y manifestarse físicamente a su propia voluntad. En otras palabras, como si el fantasma pudiera ser visto por los demás a su propio antojo.
Actualmente el SCP se encuentra contenido en una unidad de contención de clase A en el sitio 19, separada del pasillo 284 por una esclusa de aire. Las puertas que llevan a la cámara solo pueden ser abiertas consecutivamente a la entrada, y no menos de 2 miembros del personal no clase D deben ingresar a la cámara de contención de SCP-2373, ya que de esa manera es más fácil de lidiar con él. ¿Qué te parece este fantasma, por así decirle? Alguien que te empieza a observar sin que te des cuenta debido a sus características. Es un poco turbio. Pero bueno, vayamos con el siguiente SCP. Este lugar es como Yellowstone y el pueblo que te hablé de las desapariciones, aunque a la vez es distinto a estos. No sé si has escuchado o leído aquel cuento de un flautista que hipnotizaba a los niños, porque si lo has escuchado puede que te hagas una idea de lo que pasa en este lugar. SCP-097 es un área de 10 acres en el estado de en el oeste de Estados Unidos. Son los restos abandonados de la feria del condado de en 1969. Esta área es de 2.3 kilómetros cuadrados y, como era de esperarse por lógica, las estructuras dentro tienen un estado deteriorado acorde a su edad y ambiente. En el centro de SCP-097 se encuentran los restos de una camioneta Pickup GMC 1956. La mayor parte de la camioneta está aplastada por una calabaza de tamaño enorme de especie desconocida. Esta recibe la clasificación de SCP-097-01. ¿Cuánto crees que llegue a medir esta calabaza? Porque mira, el dato que está aquí es de 7.4 metros de alto y 8.1 metros de diámetro en su parte más angosta, por lo tanto es algo enorme. Se estima que tiene un peso de 15.000 kilogramos, con una forma más o menos esférica, lo cual es sorprendente, ya que en lugar de que se destruya por su propio peso, sigue en ese estado. El resto del área de SCP-097, que son unos 2 kilómetros cuadrados, están cubiertos con varias decenas de variedades de calabazas, con más de 70 subespecies identificadas y muchas otras desconocidas para la agricultura. Muchas de estas calabazas se han demostrado capaces de crecer a tamaños enormes, con un promedio de 250 kilogramos. Lo más probable que pienses es que no tiene algo tan peculiar, más que la calabaza gigante y las calabazas que no han sido clasificadas. Pero eso no lo es todo. SCP-097 tiene la capacidad de crear una señal indetectable que tiene efectos especiales en los niños de hasta 10 años. La manera en que funciona es que a inicios de abril, los niños en un rango indefinido de SCP-097 tendrán sonambulismo en días o noches claras. Los niños se moverán alrededor de las casas, parándose de frente a la pared más cercana, permaneciendo inmóvil durante varios segundos, hasta pasar a la siguiente puerta para eventualmente volver a su cama. Al principio, este comportamiento se produce solo una vez por semana, comenzando con solo las puertas de una sola planta. El sonambulismo se volverá cada vez más frecuente, hasta que sean todos los días por mediados de agosto. Lo bueno es que esto es algo fácil de lidiar en cierta manera, a comparación de otros SCPs como el viejo. Si en algún momento el niño es despertado, este gritará, seguido de un estado de confusión, causando que el efecto desaparezca, y el niño nunca sufrirá más signos de SCP-097. Todo este comportamiento fue estudiado y se pudo apreciar que durante el curso de 2 a 3 meses, los episodios de sonambulismo serán más profundos y los niños empezarán a abrir las puertas fuera de la casa misma, como la de vecinos, granjas, valles cercanas, ocasionando que amanezcan fuera de casa. Ahora, ¿qué pasaría si no se despiertan a los niños? Pues lo que ocurre es que entre el 1 de septiembre y el 1 de noviembre, los niños afectados cesarán la actividad previamente establecida durante el sonambulismo y en su lugar empezarán a caminar directamente hacia la ubicación de SCP-097. Estos pueden tomar varios caminos secundarios y por el campo llegar al SCP. Una vez ahí, un niño afectado se sentará delante de SCP-097-01 y comenzará a cantar galimatías inidentificables mientras comienza a tocar música, siendo las gaitas, tambores simples y flautas los instrumentos más comunes. Por cierto, si no sabes qué son galimatías, son como... es como un lenguaje sin sentido o difícil de entender.
Después de varios minutos, entidades similares a un infante saldrán gateando de la flor enredada o escaparán de las calabazas más grandes dentro de SCP-097, vistiendo la última ropa con la que fueron vistos. Muchas de estas entidades coinciden con los niños desaparecidos en SCP-097-01 que se conocen. Las entidades rodearán al niño afectado, bailando y cantando alrededor, mientras que SCP-097-01 comienza a emitir una luz tenue. El niño afectado se despertará, expresando obviamente un gran terror, pero al instante en que el niño produce cualquier vocalización, las entidades se irán contra el niño y tristemente acabarán con su vida. Los métodos utilizados son diferentes en cada caso, pero implican generalmente desmembramiento o estrangulación. No creas que la Fundación es un monstruo que dejó que esto pasara, ya que cualquiera y todos los esfuerzos para detener estas entidades fue fallido y fallará, ya sea a través de avería del equipo, intangibilidad repentina de los objetos o violencia explícita por parte de SCP-097. Después del fallecimiento de la víctima, SCP-097-01 se abre y las entidades lanzarán los restos de las víctimas dentro de esta, antes de subir ellos mismos. La calabaza entonces se cerrará y la música se detendrá. Como es un lugar abierto y agresivo en cierta manera, no se puede dejar como Yellowstone, así que se puso un muro de contención. Sin embargo, hasta que se puso el muro, se han confirmado la desaparición de por lo menos niños. Es algo triste, aunque fácil de lidiar con esto, si no se deja para el final. No sé qué pienses de esto, o si alguna vez hayas sido sonámbulo. Esto es algo curioso. A mí creo que no me ha pasado, o si me ha pasado alguna vez puede que no haya sido consciente de esto, porque no hay manera de darse cuenta, a menos que aparezcas en otro lado, o tengas grabaciones, o que alguien duerma contigo. Luego tenemos al siguiente SCP, el cual es un lugar, o bueno, ¿cómo te lo digo? No, o más o menos. SCP-2523 es un fenómeno que afecta a todas las tiendas relacionadas con la festividad de Halloween en Estados Unidos y Canadá durante 24 horas, empezando en el atardecer del 31 de octubre. Se ha observado que solo afecta a tiendas de temporada y no a las permanentes. Lo que ocurre, o la manera más sencilla de explicarte esto, ya que la primera vez que lo leí no había entendido bien, es como si fuera un portal a la entrada de la tienda, conectando varias tiendas en una sola tienda, pero a la vez cuando salgan van a seguir estando donde sea que hayan entrado en la tienda. No sé si me explico bien, espero que sí. Es como si la puerta de tu cuarto pasas y te lleva, no sé, a una tienda, y la puerta del cuarto de otra persona igual la lleva a esa tienda. Por lo tanto, en ese punto ustedes se van a poder ver, pero al momento de salir, cada quien va a regresar por la puerta que entró, aunque sea la misma puerta para todos. Pero bueno, en el interior de la tienda se va a adaptar según las condiciones, y las personas de distintos lugares están en el mismo lugar, pero a la vez en distintos lugares. Es un poco confuso, pero la manera más sencilla que te digo pues es que lo veas como si fueran portales conectados a un lugar. Todos los lugares permanecerán abiertos durante las 24 horas, sin importar el horario indicado. Al atardecer, de 4 a 6 entidades designadas SCP-2523-1 aparecerán, tomando el lugar de todos los empleados, como si fuera una especie de relevo. Estas entidades son pequeños humanoides, midiendo entre 0.8 y 1.2 metros, con diferentes características físicas. Estos realizan operaciones minoristas cotidianas, excepto para tratar de persuadir a los clientes que realicen intercambios no monetarios. Al final de este periodo de 24 horas, son relevados por empleados humanos regulares, que típicamente comienzan a cerrar la tienda porque acaba la temporada. Las personas expuestas a esto tomarán todas las propiedades anómalas de SCP-2523, incluyendo la de los oficios, entidades y objetos originados por la anomalía, como experiencias totalmente normales. Este efecto se extiende a la conversación directa con las personas afectadas, así como a las fotografías y otras grabaciones directas. Al momento en que un cliente intenta comprar un artículo durante la anomalía, las entidades de SCP-2523-1 intentarán persuadirlo de que no utilice medios monetarios para comprar el artículo. En su lugar pedirán algún intercambio, trueque, en vez de dinero.
SCP-2523-1 han aceptado objetos físicos y otros más abstractos. Por ejemplo, han aceptado cabello, habilidades como pintar o cantar, años de vida, infantes, sustancias ilegales, recuerdos y emociones, entre muchas otras cosas. Es curioso todo esto, y si quieres ver la lista completa de cosas, está publicada en... Sin embargo, si el cliente insiste pagar con efectivo, las entidades aceptarán, aunque a regañadientes. Lo que es curioso es que los clientes parecen haber perdido permanentemente la cualidad o habilidad comercializada en todos los casos en que era comprobable. Por ejemplo, si sabes dibujar y le enseñas a dibujar al vendedor, una vez que hagan el trato, no vas a saber dibujar. Esto me parece raro, pero interesante, que tengan este poder sobre la mente. Puede que esto suene desalentador, aunque si no sabes que esto va a pasar, puede que hagas el intercambio. No obstante, esto no es lo único curioso. Cualquier objeto adquirido por medios no monetarios presenta propiedades anómalas significativas. A continuación te voy a leer una lista con algunos objetos interesantes. Veamos. Objeto: dientes de vampiro prostéticos. Propiedades anómalas: el usuario desarrolla un deseo incontrolable de consumir sangre, así como la capacidad de inducir un estado de extrema sugestión a través de la conversación, intercambiado por 30 gramos de sustancia ilícita. Vaya. Luego, objeto: tableta de chocolate negro. Propiedades anómalas: el sujeto que la comió perdió todo el interés en la comida y no mostró signos de inanición después de no comer durante 28 días. Intercambiado por el recuerdo de un viaje familiar durante la infancia. Supongo que ahorró mucho dinero en esos 28 días, pero ¿habrá valido la pena? No sé. Luego, objeto: 300 arañas de plástico. Propiedades anómalas: el sujeto comprador se sentía motivado a consumir las arañas. Después del consumo de una araña, el sujeto pudo... ¿Qué? pudo excretar una araña rayada, no anómala, de los orificios corporales y dirigirla telepáticamente, intercambiado por la habilidad de cantar. Esto es asqueroso, pero interesante, el hecho de que puede controlar una araña con la mente. Luego tenemos... A ver, déjame checar... objeto: disfraz de enfermera sexy. Propiedades anómalas: el portador demostró una marcada disminución de las inhibiciones sexuales, así como un mayor atractivo para el sexo opuesto. Parejas sexuales reportaron efectos anestésicos leves, intercambiado por... ¿qué? Un niño de 8 años. Se desconoce su paradero. Ala, qué cruel. O quién sabe si el niño esté en un lugar mejor que con quien sea que lo haya ofrecido. Espero eso, pero sinceramente no lo sé. Luego tenemos objeto: un espejo decorativo para trucos. Propiedades anómalas: las entidades visibles en el espejo son familiares y mascotas conocidas para el observador, intercambiado por empatía. Vaya, es peculiar esto si te pones a pensarlo. Yo no sé si cambiaría mi empatía por algo material o por algún poder. No sé, ¿tú qué opines? Aunque bueno, ya depende de cada quien, cómo sea su manera de ser. Tenemos objeto: bolsa de semillas de calabaza tostadas. Propiedades anómalas: las semillas son de SCP-097. Pues el SCP del que te hablé hace unos minutos. Fue intercambiado por un tatuaje que representa el rango de los chevrons de un contramastre de primera clase de la Armada de Estados Unidos. El tatuaje fue removido sin ninguna cicatriz. Esto es interesante para aquellos que se quieran quitar un tatuaje. Aunque quién sabe si hay algún requisito para esto. Y pues esos serían algunos de los objetos interesantes o peculiares que fueron obtenidos o intercambiados de este SCP. También hay una grabación de una entrevista que se tuvo con uno de los empleados humanoides. Deja que te la reproduzca. Detención de una entidad de SCP-2523-1. En su identificación tenía el nombre de Bobby Goodman, entrevistado por el agente Rosset. El 31 de octubre de 2001, los agentes de la Fuerza Móvil O-13 capturaron a una entidad de SCP-2523-1 y la trasladaron al sitio 17 para interrogarla y contenerla. Con orejas caninas, hocico de primate y brazos y piernas desproporcionadamente largos, la entidad fue asegurada con éxito, con sujeciones de hierro. 3 miembros del equipo O-13 fueron expulsados de la anomalía como consecuencia de la operación. Comienzo del registro. Entonces, Bobby, ¿le gustaría contarme dónde trabaja? No trabajo, humano. Vendo cosas.
Hábleme de las cosas que vende, entonces. Vendemos cosas deliciosas, cosas maravillosas, cosas de alegría y oscuridad, cosas de la tierra de la juventud, cosas de la tierra de la muerte y cosas de las tierras vecinas. Venga a comprar. ¿Quiénes son ustedes? Ustedes los humanos, siempre tan olvidadizos. ¡Qué encantador! Al final del verano, las puertas de las tierras vecinas se abren de par en par. Hemos venido a vender nuestras mercancías en este momento, como lo hicimos en el... ¿Cuál es su palabra para los lugares en la sombra a los que no se puede llegar desde el ahora, el pasado? Somos los que estamos entre la gente de la frontera, vasallos, ni al verano caluroso y radiante, ni al frío y despiadado invierno. Somos la gente del otoño. ¿Por qué solo las tiendas de Halloween de temporada y no otras? Oh, los lugares intermedios son nuestros, por supuesto. Ellos también viven solo aquí, en el umbral del verano. ¿Por qué prefieren comerciar por cosas y no por dinero? El dinero no tiene valor. Es solo un medio de intercambio. Solo anhelamos cosas de valor por las que podamos comerciar en el mundo. ¿Cómo creen que conseguimos las cosas que vendemos? Somos la gente del otoño y no zapateros. ¿Son conscientes que las cosas que venden son problemáticas para los humanos? Sí, por supuesto que lo son. Somos un pueblo festivo. Nuestras mercancías son de lo más joviales. Fin del registro. Al parecer no les importa mucho lo que les pase a los humanos con lo que venden. A ellos solo les interesa realizar trueques y obtener cosas de los humanos. Mira, hay una anotación de la grabación. Después de la entrevista, la entidad fue transferida a una unidad de contención de humanoides y fue extremadamente cooperativa. En el atardecer del 1 de noviembre de 2001, la entidad desapareció de la contención, dejando atrás un muñeco crudo hecho de palos de roble en bruto, restos de ropa y arcilla mineral. Se informó de que todos los productos lácteos del sitio 17 se habían deteriorado instantáneamente al mismo tiempo que este evento. Vaya, pues era de esperarse el hecho de que desapareciera. Si son capaces de hacer esto con las tiendas, supongo que podrían hacer algo así con ellos mismos, ¿no crees? ¿Qué opinas de esta tienda? ¿Tú harías algún intercambio a cambio de un objeto peculiar, ahora que ya sabes que pierdes lo que sea que ofreces? ¿O sí lograrías contenerte? Puede que tengas la respuesta ahora mismo, pero puede que sea errónea, ya que solo cuando estamos en una situación es cuando realmente actuamos. Así que en otras palabras sería ver para creer. Luego está el SCP... olvídalo, ya no me va a dar tiempo. Pero mira, el lado bueno es que fueron prácticamente 3 grabaciones en uno, si lo vemos de esta manera, en la que te hablo de un SCP por grabación. Solo que estos tuvieron la temática relacionada a Halloween. Espero que pases un buen Halloween, si es que vas a hacer algo. A menos que todo se haya acabado, pero prefiero mantenerme positivo y pensar que la humanidad sigue bien. Síguenos en todas nuestras redes sociales como diario_SCP. Ahí publicamos actualizaciones y cuál va a ser el SCP de la semana. El viernes de cada 2 semanas publicamos un capítulo nuevo. Y por cierto, que tengas un buen Halloween si es que lo celebras o si no lo celebras, pero pásatelo bien.